Buenas tardes, damos comienzo al pleno ordinario de 21 de marzo y, como es costumbre, por parte de este Ayuntamiento Pleno vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia. Muchas gracias. Punto número 1 del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 21 de febrero de 2019. Ordinario. ¿Algo que objetar a las actas? ¿No? Se aprueban entonces. Punto número 2 del orden del día, comunicados oficiales. Tiene la palabra la secretaria general. Se da cuenta del decreto de sustitución de la señora alcaldesa de fecha 18 de marzo de 2019, por lo que se delega en el tercer teniente de alcaldesa, don Rafael Naval Jurado, las funciones propias de la alcaldía el 18 de marzo de 2019 desde las 9 horas. Se da cuenta del decreto de sustitución de la señora alcaldesa de fecha 20 de marzo de 2019, por el que se delega en el segundo teniente de alcaldesa, don Francisco Javier Díaz Jurado, las funciones propias de la alcaldía presidencia el 20 de marzo desde las 9:30 horas. Y se da cuenta de la memoria general del año 2018 del Ayuntamiento de Chipiona, que ha sido remitida en el día de hoy a través del aplicativo del OpenSig a todos los miembros del Pleno para su conocimiento. Punto número 3 del orden del día, propuesta de la concejala delegada de Hacienda relativa al reconocimiento extrajudicial de crédito número 01 de 2019. Tiene la palabra la concejala de Hacienda. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. El reconocimiento de obligación correspondiente a los ejercicios anteriores que por cualquier causa, bien sea por suministro o servicio sin crédito o bien que la factura haya entrado en el año posterior, no hubieran sido metidos en su correspondiente año, es competencia del Pleno introducirlo. Es por lo que proponemos hoy al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por 102.471,93 euros y aplicar con cargo al presupuesto 2019 los correspondientes créditos de esa cantidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenas tardes. Izquierda Unida va a aprobar este reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de algo más de 102.000 euros, aunque sí nos gustaría hacer algunas consideraciones. Reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, como bien ha dicho la delegada, pues ya que se han realizado en el año que no está en curso, pues viene a través de este reconocimiento extrajudicial y además es competencia del Pleno aprobarlo. El importe pues atañe a gastos sobrevenidos en el Ayuntamiento de Chipiona, tan diversos como de la infraestructura, cementerios, playas, reparaciones de vehículos y maquinaria en general, así como otros servicios como el mantenimiento de colegios y el centro de mayores. Tal como figura en el expediente, pues ya tiene su retención de crédito ejecutado en el presupuesto de este ejercicio 2019
y tal como advierte la propia interventora en su informe, pues las facturas deberían haber seguido los trámites previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pero por retraso en la presentación de facturas por los interesados, por la propia conformidad de la factura por la Administración o por la falta de un soporte documental de algunos contratos, ha motivado pues, que se haya quedado pendiente ese pago hasta que se realice precisamente esta aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito. Cuando se entiende que el interesado ha actuado de buena fe, pues se producen situaciones de indefensión frente a la Administración, y si las cosas se han hecho regular, procedimentalmente hablando, pues no es condición para no reconocerles ese derecho a ser recompensado, a cobrar. Y por supuesto que entendemos que si alguien realiza un trabajo, pues debe tener una contraprestación económica. Es cierto que hay gastos que sobrevienen y que a veces es difícil, por no decir imposible, pues tener consignado al céntimo, pero también vemos que hay algunas partidas, como puede ser a lo mejor el tema de cuotas a comunidades de propietarios y de dependencias o de bienes municipales, que al ser con un carácter anual entiendo que podrían haber tenido su consignación presupuestaria dentro del mismo año. Aparte de estas consideraciones generales, este grupo pues, también se ve un poco en la obligación, al estar viendo este tema, pues como en algunas partes está haciendo el reconocimiento extrajudicial de crédito un poco controvertido, ya que hay algunas sentencias por el contencioso administrativo, en particular hemos visto uno de Oviedo sobre el Ayuntamiento de Avilés, que anula un acuerdo plenario precisamente por el mal uso en el procedimiento para el reconocimiento extrajudicial de crédito derivado de facturas de suministros y servicios diversos, como el que estamos trayendo hoy aquí. Resumiendo la sentencia, se alude o se detalla que este procedimiento suele seguirse para los reconocimientos extrajudiciales de crédito y descartar el procedimiento, y se ha descartado el procedimiento reglado consistente en iniciar un procedimiento de revisión de oficio y obtener la nulidad de dicho acto administrativo. Se entiende que al recurrir al reconocimiento extrajudicial de crédito se recurre a un atajo, cambiando el procedimiento establecido por otro, descartándose la revisión de oficio. Por tanto, Izquierda Unida entiende que también debe de informar a la corporación de estas cuestiones. Como he dicho, entendemos que el derecho de los proveedores debe garantizarse, y por eso mismo, a pesar de informar de estas sentencias que estamos viendo que hemos tenido conocimiento, vamos a aprobar a favor el reconocimiento extrajudicial de crédito que trae la delegada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra? ¿No? ¿No quiere usted intervenir? ¿No? ¿Quiere intervenir? ¿Quiere hacer más intervenciones? El portavoz de Izquierda Unida. Bien. Bueno, yo simplemente me gustaría, la verdad, después sobre todo de ver la intervención del portavoz de Izquierda Unida, hacer las aclaraciones pertinentes de lo que es una experiencia de gobierno cuando precisamente pues, ocurren cosas que, como estamos viendo en la factura, aunque sea un reconocimiento extrajudicial de crédito, vemos que efectivamente son gastos corrientes y gastos de cosas que efectivamente ocurren también, la mayoría de ellas de forma extraordinaria, ¿no? Como pueden ser dentro del cementerio. A nosotros nos ha ocurrido pues que ese mismo día se nos ha dado de baja el sepulturero y tenemos que enterrar a las personas, lógicamente no se van a quedar sin enterrar, entonces no se puede seguir el procedimiento que la administración marca, ¿no? Sin embargo, si lo siguiéramos, pues no vamos a dejar, por ejemplo, una persona sin enterrar. O casos que se nos han dado, que se han roto, por ejemplo, cristales de algunos centros escolares con piedras y demás, y yo no puedo seguir el procedimiento porque es un peligro inminente, además, que esté ese cristal, ¿no? O en columpios, en determinadas cosas que hemos tenido que
arreglarlo, lógicamente porque me parece pues más importante en ese caso darle la solución al ciudadano que seguir el procedimiento, aunque es verdad que existe un procedimiento que hay que cumplir, pero que lógicamente después cuando tú estás aquí y cuando tienes el gobierno pues existen situaciones extraordinarias que tienes que cubrir y que le tienes que dar solución porque es más importante dársela que lo que puede ser el no cumplirlo, ¿no? Al final son empresas que han hecho ese trabajo y hay que reconocerle lógicamente ese crédito, ¿no? Pero que yo creo que este equipo de gobierno cuando hace estos gastos y gastos que se ven que son gastos, como digo, corrientes, y lo digo porque cuando yo entré como concejala en el año 2011 sí que vi reconocimientos extrajudiciales de crédito de comidas muy numerosas de 7.000 euros y esas cosas. Creo que hoy no es el caso, creo que lo que vemos aquí son, como digo, gastos corrientes, gastos que van a los mayores, a cosas de los colegios, ¿no? Cosas educativas, de actividades del centro de mujer y de fiestas. Quiero decir, por ejemplo, una de las que nos ocurrió de forma extraordinaria en el último pregón fue que precisamente por cómo estaba montado el pregón, nos dijo al final la pregonera que por falta de tiempo tenía que montar el escenario el día antes y tuvimos que, sin hacer el procedimiento, contratar un guarda de seguridad para que no se llevaran las cosas de allí, ¿no? Es decir, que en el transcurso de la administración, del normal funcionamiento, ocurren cosas extraordinarias y también tenemos que darle solución, ¿vale? Simplemente aclarar ese punto. Pasamos a la votación del punto número 3 del orden del día. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, muchas gracias. Pasamos a la votación del punto número 4, que como tiene mucha relación también con el punto 5, me gustaría, si no tiene nada que objetar los demás partidos, que se pudieran debatir de forma conjunta, tanto el punto 4, que es la propuesta de alcaldía presidenta relativa a la solicitud de la reconsideración de los términos del acuerdo del aplazamiento del pago de la deuda a la Seguridad Social, como la moción que también se presenta en relación a incluir esta deuda en un pago a proveedores donde se nos permita precisamente ya al estar al corriente incluirnos también, aunque se vote después de manera independiente. ¿Sí? ¿Izquierda Unida tiene algo que objetar en que se debata de forma conjunta, aunque no? Pues se debaten de forma conjunta, ¿vale? Vale. Como vienen independientes, pues tiene la palabra la concejala de Hacienda. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, visto que la deuda contraída con la Seguridad Social desde octubre del 2001 a marzo del 2015 eran unos 37.337.428,37 euros, con fecha 20 de mayo del 2015 se ordena la incoación del expediente administrativo para formalizar un aplazamiento. Mediante el pleno extraordinario urgente del 8 de junio del 2015 se solicita dicha formalización de aplazamiento. El día 23 de julio del 2015 la Seguridad Social nos contesta y nos dice que nos concede el aplazamiento, pero queda condicionado al pago de las cuotas del inaplazable. Este inaplazable es 1.272.998,83 euros, cuyo pago se realizó el 1 de junio del 2015. Se nos concede un aplazamiento en cuya amortización a la Seguridad Social nos dan 10 años, es decir, 120 cuotas, desde agosto del 2015 a julio del 2025, con un interés de demora, según los presupuestos generales del Estado del 2018, del 3,75%. Los pagos realizados por este ayuntamiento hasta ahora mismo son 9.524.424,11 euros, de los cuales está incluida la cuota del inaplazable, que es ese 1.272.988,53, más la amortización desde agosto del 2015 a febrero del 2019, que son 4.462.020,63, y los intereses desde agosto del 2015 a febrero del 2019, que son 3.789.404,95. Dado que este ayuntamiento ha cumplido todas las cuotas puntualmente, así como las patronales y las obreras, y visto que a partir de agosto del 2019 se nos aumentaba esa cuota hasta 350.468,87, es porque lo que este equipo de gobierno ha mantenido una reunión con la Tesorería General de la Seguridad Social,
en la cual se nos dijo que la única modificación que se podía hacer era el porcentaje de amortización, dado que el tiempo y los intereses no se podían cambiar. Si nos concedieran este aplazamiento, aunque fuera solamente en la cuota de amortización, supondría una situación más favorable de liquidez en este ayuntamiento desde el 2019 al 2022, pudiéndose obtener otros pagos necesarios para el ayuntamiento. Así, simultáneamente a esto, planteamos la moción que viene después en el otro punto siguiente, que es solicitar al Gobierno de la Nación las medidas necesarias para posibilitar la cancelación de la deuda de la Tesorería General de la Seguridad Social a través de la financiación con préstamo financiero con cargo al Fondo de Ordenación, Fondo de Financiación de Entidades Locales, visto que el interés sería acorde con el principio de prudencia financiera, mucho más bajo que el que ahora estamos pagando, que es el de morosidad, que es el 3,75. Con lo cual, ya es lo que venimos a proponer aquí, es solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el acuerdo del aplazamiento del 23 de julio del 2015 sea revisado y se nos conceda una cuota de amortización de agosto del 2019 a agosto del 20 del 8%, del 20 al 21 del 9%, del 21 al 22 del 10%, del 22 al 23 del 23%, del 23 al 24% el 24% y del 24 al 25 del 26%. Y segundo, facultar a la alcaldesa para que inicie legalmente todas las gestiones para que llegue a este acuerdo. En el siguiente punto lo que pedíamos, como he dicho antes, es instar al Gobierno de la Nación a que habilite los mecanismos legales que sean precisos para garantizar al Ayuntamiento que se hayan adherido o se adhieran al compartimiento del Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación de Entidades Locales y que tenga deuda pendiente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Seguridad Social, dado que salió un fondo de ordenación en noviembre del 2015 y no nos pudimos acoger a él porque teníamos la Seguridad Social aplazada, mientras que había un agravio comparativo con otros ayuntamientos que sí se pudieron acoger porque tenían retenida la PIE. Entonces, lo que queremos aquí es instar al Gobierno para que formalice este tipo de préstamos y que incluya a los ayuntamientos que también tenemos concedido esos aplazamientos, como es el caso nuestro. Entonces, remitir, una vez que hayamos votado este punto, remitir este certificado de acuerdo al Ministerio de Hacienda y que nos lo tenga en cuenta para el próximo Fondo de Ordenación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, el problema que nos encontramos en este punto es un problema bastante complejo, bastante grande. Estamos debatiendo sobre una deuda enorme que en 2015 era de unos 37 millones de euros y eso es solo en lo relativo a la deuda que tiene este ayuntamiento por la Seguridad Social. Desafortunadamente, esta no es la única deuda que dispone este ayuntamiento. Y así, a grosso modo, pues en temas de proveedores, pues tenemos que eran de proveedores y se pasó a deuda bancaria, son aproximadamente unos 34 millones de euros, deudas con la antigua liquidada o casi liquidada Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, unos 8 millones de euros y lo que queda, la deuda que le queda a la Tesorería General de la Seguridad Social, que son unos 31 millones de euros. Eso con el pico así pueden ser más los fondos Reindum, que también son deudas que tiene este ayuntamiento, pues suman más de 75 millones de euros. Entonces nos encontramos con una situación pues, compleja y difícil de resolver, ¿no? Difícil de resolver porque estamos debatiendo precisamente con estos 30 y tantos millones de euros que quedan, pues el 40% de la deuda total aproximadamente. Entonces el planteamiento del Gobierno, a este planteamiento que podríamos coincidir con él, creemos que es un planteamiento que ha llegado un poco tarde, porque los porcentajes que empezaban con el 1, el 4, el 7 y así,
ahora ya empiezan a ser muy grandes. Esta posibilidad de reducir esos porcentajes que son ahora, me parece que pasan del 12, el que nos tocaría ahora sería el 12%, y si nos acogemos a este aplazamiento pasa a un 8%, hay una reducción de 4 puntos básicos, y eso pues va a suponer pues, la reducción evidentemente de la cuota que haya que pagar a la Seguridad Social. Pero que, como digo, el planteamiento, visto el porcentaje eso y la línea ascendente que hay de porcentaje y por tanto de cuotas que hay que ir pagando para salvar esta deuda, pues supone que, como insisto en que se debería de haber negociado antes y quizás haberlo planteado un año antes. Entendemos la propuesta para bajar los intereses, ¿no? Los intereses que son casi 3 puntos básicos, del 3,75% a un 0,838%, es casi 3 puntos básicos, y la reducción de los intereses son bastante elevados, ¿no? Decir, y se me había pasado, decir que los intereses el cuadro me ha chocado muchísimo y me ha parecido que es una barbaridad que de 9.500.000 euros hayamos pagado casi 3.800.000 euros de intereses, que es un 40% de intereses del total. Es una cosa excesiva, rozando la usura, ¿no? Lo positivo que podemos ver es que van destinados a la seguridad social y, por tanto, a la financiación de subsidios, desempleo y pensiones. Entendemos que esa sería la financiación. Entendemos que por eso puede que duela un poco menos, pero evidentemente esa cuantía es una cuantía que entendemos excesiva, y entendemos también que se pretenda la reducción del interés del 3,75 por debajo del 1%, ¿no? Eso lo entendemos perfectamente. Lo que sí nos preocupa un poco, lo que pasa es que para eso hay que haber leído los temas, los documentos, los informes relacionados con la deuda y el endeudamiento de este ayuntamiento, que estamos rozando el 160% de endeudamiento, y la preocupación que nosotros tenemos es que si ahora incorporamos esos 31 o 32 millones de euros de deuda de la Seguridad Social a deuda bancaria, el endeudamiento que no está contemplado ahí pasaría a un endeudamiento mucho mayor, y no sabemos qué consecuencia puede tener esto para esta corporación. Esa es la gran duda a la que nos encontramos, ¿no? Esa es la duda que nos encontramos de incorporación de esta deuda de la Seguridad Social como deuda bancaria. Lo positivo, como digo, es que es una reducción importantísima de los intereses, y que a corto plazo pues, puede que se vea como muy positivo, y quizás pues tengamos después otra intervención más por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y como digo, pues sigo diciendo, bueno, visto lo visto y visto los números que tenemos, decir que el acuerdo que se planteó, que se firmó este ayuntamiento en el 2015 con la Tesorería de la Seguridad Social, pues fue un mal acuerdo porque nos está costando bastante dinero. En 4 años pues nos está costando casi 3.800.000 euros de intereses, cuando no debería de ser tanto. Y digo todo esto y sin acritud no quiero entrar en el origen de la deuda, los argumentos que se dieron para dejar de pagar la Seguridad Social, y mirando en una dirección de futuro y buscando la mejor fórmula para poder reducir esta deuda cuanto antes, sin que se vean mermados los servicios públicos que da este ayuntamiento, y que hay que buscar alternativas para seguir dando los servicios públicos, reduciendo y ahorrando,
porque vamos a tener que estar soportando una carga financiera demasiado elevada. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Sí, buenas tardes a todos los presentes y a los que nos estén viendo. Nosotros, bueno, entendemos que se unan los dos puntos, porque es cierto que la petición del aplazamiento, tal como explicó pues la concejala en este momento de Hacienda en la comisión informativa, pues tiene mucho que ver con el punto siguiente, ¿no? Que esperemos que el trabajo que se está haciendo en este caso desde el área económica, tanto tesorería como intervención, pues que sea positivo para que podamos entrar en ese fondo de ordenación y ese interés pues baje a ese 0,8%, ¿no? Es cierto, y tal como se habló en la comisión informativa, no es justo, y esto no es nuevo, porque desgraciadamente esto siempre lo hemos visto en el ayuntamiento. A veces el Estado, con los ayuntamientos que hacen un gesto por cumplir, parece que a veces se premia más a aquellos que no cumplen, ¿no? Y esto del fondo de ordenación no es algo nuevo para este ayuntamiento. Se ha estado cumpliendo por vuestra parte con el pago de la tesorería de la Seguridad Social y por tanto es entendible que se pongan tantas objeciones, no solamente al Ayuntamiento de Chipiona, sino a otros ayuntamientos, el poderse acoger a este fondo que va a suponer pues una bajada importante de ese interés. Yo entiendo que en este caso pues la propuesta que presenta la concejala es porque los tiempos que vienen pues económicamente con ese aplazamiento pues van a suponer un porcentaje pues que va a suponer un incremento importante del pago. Lo bueno hubiera sido que no solamente se hubiera podido aplazar el porcentaje, sino que también se hubiera podido alargar los plazos, ¿no? Pero esa opción no se da. Por tanto, nosotros no vamos a poner objeción, esperemos, vamos a dar sobre todo al punto cuarto nuestro voto a favor, con la idea de que se le otorgue al Ayuntamiento de Chipiona pues entrar en ese fondo de ordenación, que yo creo que es el objetivo que lleva esta propuesta, ¿no? Para que el pago pues sea más acorde a la situación en este momento, y también esperemos pues que el Estado esté quien esté, porque sabemos que esta situación económica de los ayuntamientos generalizada nos ha tocado a todos y nos va a tocar a todos, porque estos son muchos ayuntamientos los que se encuentran con esta situación, y esperemos que esté quien esté en el Gobierno central, pues que no solamente este fondo de ordenación, sino que vaya sacando pues con el paso del tiempo otros mecanismos para que los ayuntamientos no estén tan asfixiados económicamente y tengan posibilidad de tirar hacia adelante. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la concejala de Hacienda? ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene usted la palabra. Sí, por puntualizar y por justificar nuestro voto, y también hablar de un poco de lo que se llama el origen de esta deuda, el endeudamiento de los pueblos. Pues es una herramienta financiera, ya estamos hablando ya en términos generales, pero también en términos locales, una herramienta financiera de dominación de los pueblos, es decir, de los pequeños y de los grandes y de las personas. Se imposibilita que se pueda desarrollar un pueblo, las potencialidades, porque no hay suficientes recursos y porque parte de los recursos se tienen que destinar al pago de los intereses de la deuda, no de la deuda en sí mismo. Entonces, eso recorta recursos hacia el propio desarrollo de los pueblos, y en este caso del nuestro. Todas las soluciones que se han estado dando, soluciones técnicas que se han estado dando históricamente en este ayuntamiento, han sido una huida hacia adelante, y con muchos planes de saneamiento, y asociado siempre, después de la aprobación de un plan de saneamiento, asociado a un aumento de la deuda. La causa de la deuda nosotros entendemos que es triple. Hay tres causas fundamentales de la deuda. Una es la infrafinanciación de los ayuntamientos en este país. Los ayuntamientos pues están infrafinanciados porque gran parte de los recursos, de los impuestos que pagan todos los ciudadanos,
se quedan entre el Estado y la comunidad, y las comunidades autónomas, y los ayuntamientos reciben una parte bastante pequeña. Y desde Izquierda Unida siempre hemos planteado que se deben dividir en tres partes iguales: el 33% para el Estado, el 33% para las comunidades autónomas y el 33% para los ayuntamientos, porque los ayuntamientos es la administración más cercana al ciudadano y es la que tiene que dar la respuesta más inmediata. Pero esto no sucede, esto no ha sucedido a lo largo de la democracia, a lo largo de todos estos años no ha sucedido y sigue infrafinanciado. También es cierto que existen otros ayuntamientos que tienen una infrafinanciación y no tienen la deuda que tiene el Ayuntamiento de Chipiona. Y eso se debe porque, evidentemente, pues, los gestores de este ayuntamiento, históricamente, pues, no han planteado una manera de gestionar y adecuada y no han sabido, lo único que han planteado es el incremento de una bola de nieve y cada vez mayor, y aquí lo estamos viendo, cerca de 80 millones de euros de deuda. Las malas decisiones a la hora de invertir, porque las inversiones generan riqueza y al final esas inversiones se quedan bloqueadas y no generan la riqueza que esperábamos, pues ha sido una práctica habitual en los ayuntamientos de este pueblo y con muy poca rentabilidad social y económica. La privatización de los servicios públicos, y aquí hay que hacer hincapié en que, por ejemplo, de los 34 millones de euros de deuda con proveedores, los 34 millones de deuda con proveedores, prácticamente la mitad se debe al impago que se hizo a una empresa de recogida de basura de 19 millones de euros de deuda. Pues es un elemento que también hay que ponerlo sobre la mesa. Las privatizaciones generan deuda y nos ponen en brazos, nos dejan más que en brazos, en manos de las grandes empresas. De las grandes empresas y de los grandes acreedores que después controlan de alguna manera las decisiones que tenemos que tomar. Y dejamos de, los representantes, los que gobiernan, dejan de tener la posibilidad de decidir buscando el interés general, sino intentando no quedar mal con la gran empresa a la que se debe tanto dinero. Y nosotros pensamos que debe de haber y hay que buscar alternativas a esta situación, porque seguir haciendo lo mismo nos va a llevar a más deuda. Seguir haciendo lo mismo, si vamos a seguir dando patadas hacia adelante, vamos a tener más deuda. Entonces, lo que hay que buscar son alternativas a lo que se ha hecho históricamente. ¿Y qué se ha hecho históricamente? Engordar la deuda, patadas para adelante. Pues nosotros lo hemos planteado, lo hemos comprobado y planteamos, sinceramente, que los servicios públicos tienen que estar municipalizados, porque se ha comprobado que se ha ahorrado dinero, se ahorra dinero con los servicios públicos municipalizados. Si planteamos las privatizaciones y dejamos, porque no hay dinero suficiente y dejamos engordar la deuda, nos vamos a encontrar con otra deuda todavía mayor. Si no buscamos una manera de ahorros energéticos lo suficientemente eficaces, pues vamos a seguir teniendo que pagar a una gran empresa que es la que nos distribuye la energía. Y por ley tenemos que tener alumbrado público, por ley, porque es un servicio esencial. Pero ¿a qué precio, no? Habrá que buscar también las fórmulas para que realmente ese precio sea más bajo. Y habrá que buscarlo. Habrá que buscar
como digo, fórmulas para reducir, para seguir prestando los servicios públicos. Habrá que buscar fórmulas para seguir prestando los servicios públicos que le cuesten menos a los ciudadanos, para que no sientan y que no recaiga sobre ellos continuamente, no recaiga sobre ellos que esta deficiente gestión histórica está recayendo no sobre nosotros ya, sino sobre nuestros hijos, que no son, vamos, ni se les sabe quiénes fueron los que tomaron las decisiones, las primeras decisiones, por ejemplo, de no dejar pagar la seguridad social. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Bien, gracias. Es cierto parte del discurso que nos ha dado aquí el portavoz en este caso de Izquierda Unida. Sabemos que este es histórico porque yo creo que se abrió la puerta del ayuntamiento y al otro día, pues por decisiones muy antiguas ya, pues se dejó prácticamente de pagar la seguridad social, y todos los que hemos pasado por el gobierno en este ayuntamiento, pues nos hemos ido encontrando esto, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué como delegada de Hacienda eran 42 millones de euros de deuda y entrando en crisis. Es cierto que es una situación muy complicada. Yo creo que el punto que se trae hoy aquí es buscar solución momentánea y, tal como viene reflejado en el expediente, creo que es una medida buena la que sería en este momento para el Ayuntamiento de Chipiona, que sería entrar en ese fondo de ordenación, porque pasaríamos de dejar de pagar un 3,75% de interés, que es una barbaridad, a un 0,838%, que eso, quiera que no, pues bajaría mucho ese aplazamiento que tiene ahora mismo pues la concejala de Hacienda acordado con la tesorería, con la seguridad social, ¿no? Y creo que eso es realmente lo que nos trae aquí. Nosotros, como les digo, y antes se lo he dicho, en el punto quinto, perdón, porque estaba mirando la comisión informativa, no vamos a tener objeción a darle, por supuesto, este voto a favor. Esperemos, como he dicho, que no solamente al Ayuntamiento de Chipiona, sino a otros ayuntamientos que están solicitando lo mismo, como se me trasladó en la comisión informativa, indistintamente de las siglas que estén en ese momento en el equipo de gobierno, se le apruebe esto, porque no sería justo que aquellos ayuntamientos que están cumpliendo con el pago a la seguridad social, pues de alguna manera no se le dé esta posibilidad y que se haya planteado a aquellos que no estaban pagando pues este aplazamiento, ¿no? Por tanto, yo me reitero en que nuestro voto va a ser a favor en el punto del fondo de ordenación, en este punto que estamos debatiendo conjuntamente, y esperemos que entremos en la posibilidad de que se baje el porcentaje de este interés, porque es realmente lo que se está buscando con este punto que se trae hoy aquí a pleno. Bien, muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar las intervenciones, y como ya que mi concejala tampoco va a cerrar el punto, a mí sí que me gustaría hacer algunas aclaraciones, sobre todo de las puntualizaciones que han hecho el portavoz de Izquierda Unida y la portavoz del Partido Socialista. ¿Me va usted a permitir que yo no me incorpore dentro de la mala gestión que ha tenido este ayuntamiento? Porque yo entré en el ayuntamiento en el año 2011, además entré como concejala, y bueno, nos encontramos ya en la deuda de los 38 millones de euros, de los cuales de estos 38 millones de euros, 18 de los 38 eran de intereses, por no hacer por parte de los gobiernos que han estado aquí prácticamente décadas, que ha sido el Partido Socialista, no pusiera bueno, pues intención ninguna, desde luego, en pagar la deuda con la Seguridad Social, que yo quiero recordar además que esta deuda con la Seguridad Social pues es precisamente de las cuotas patronales y obreras de todos los trabajadores municipales o de aquellos planes de empleo, de gente que haya venido a trabajar en este ayuntamiento y que no se ha correspondido con el pago de esa Seguridad Social, que por otra parte, esa Seguridad Social debería de estar, por tanto, consignada dentro de un presupuesto, y esto quiere decir que ese dinero que estaba consignado en el presupuesto para la cuota obrera se ha destinado a otros fines distintos a los que se deberían de haber pagado. Por lo tanto, es una mala gestión por parte del Partido Socialista, que es, independientemente de quien se la haya encontrado, pues el mismo partido, el que había estado, como digo, durante décadas
haciendo cada vez la pelota más gorda de la seguridad social. Nosotros, esos avales que a veces se han hablado aquí en pleno, que se cogieron de urbanismo, porque es cierto que llevábamos tiempo intentando, bueno, pues realmente hacer un acuerdo con la seguridad social, sobre todo porque si no tenemos ese acuerdo, este municipio no puede recibir subvenciones. Y Chipiona, con el Partido Socialista, por no pagar las deudas, se ha quedado atrás de muchos pueblos que han recibido subvenciones europeas, subvenciones de la Junta de Andalucía, subvenciones de la Diputación Provincial para hacer teatro y para hacer otros equipamientos que tienen otros municipios mucho más pequeños que Chipiona y que, por haber cumplido con la seguridad social, pudieron acceder de forma gratuita a tener estos equipamientos y, sin embargo, Chipiona no pudo acceder porque no se pagaba. En este caso, por esos gobiernos, como digo, anteriores. Por tanto, nosotros tuvimos el compromiso de coger esos avales para pagar el inaplazable, que como bien se dice aquí en este informe, pues es casi 1.300.000 euros. La Seguridad Social no te deja firmar nada si tú primero no le pagábamos el 1.300.000 euros, que con la crisis y desde luego lo que nos dejaron dentro de este ayuntamiento, pues era imposible que de las arcas propias este ayuntamiento tuviera el 1.300.000 euros. Lo cogimos de los avales e hicimos el acuerdo con la Seguridad Social. Y hoy en día, porque dice el portavoz de Izquierda Unida que este planteamiento viene tarde, no viene tarde, mire usted. Nosotros hemos estado muchas veces en Madrid. Yo misma, desde que tomé la alcaldía en noviembre de 2016, he estado en Madrid 3 veces. Y lo que ocurre es que no te dejan, si tú no llevas un mínimo de 5 años como cumplidora, no te dejan establecer distinta proporción en los intereses o en los cálculos que te hace la Seguridad Social. A nosotros nos la van a hacer, y además lo dice aquí en el informe, además de habernos lo dicho tanto en Madrid como aquí a través de Cádiz, nos lo hacen porque llevamos 5 años pagando la deuda tal y como viene en el aplazamiento, y además porque estamos pagando todo el corriente. Es decir, que este equipo de gobierno no ha generado ninguna deuda. Además de estar pagando el aplazamiento, estamos pagando mes a mes lo que se genera nuevamente, porque lógicamente el ayuntamiento tiene 356 trabajadores y esa cuota patronal y obrera hay que seguir pagándola el corriente, y este equipo de gobierno lo ha hecho y está cumpliendo con todos los pagos, y así se dice en el informe. Y es por eso que se nos permite establecer un acuerdo distinto, que no suba la proporción que en ese caso se hizo. Pero mire usted, le voy a decir otra cosa también al portavoz de Izquierda Unida para que lo sepa, y es que la Seguridad Social no te permite pagar menos de lo que este ayuntamiento ingresa de la PIE. Ingresa, como dice en el informe, 309.000 euros y ellos nos lo van a dejar en 306.000 euros. Nosotros comenzamos pagando 150.000 euros y hoy estamos en los 306.000 que vamos a pagar. Y mire, subía de nuevo en agosto y en mayo hay unas elecciones locales, yo les recuerdo. Y esta alcaldesa ha ido porque le interesa solucionar este problema. Aunque haya unas elecciones municipales en mayo y el acuerdo sea para agosto. Bien, entonces, ¿por qué lo hemos conseguido? Porque efectivamente cumplimos con estos pagos. Oiga, este gobierno a mí sí que me duele, y me duele muchísimo, aunque lo sepa yo y sea la que realmente firmo estos pagos, porque aquí viene reflejado en el informe todos esos pagos que se han hecho, que hoy en día, en esta 2 legislaturas que nosotros llevamos, hayamos pagado 9.524.424 euros, porque yo considero que si yo hubiera tenido ese dinero que realmente está saliendo de aquí, de las arcas propias del ayuntamiento, de todos los impuestos, ¿qué no podíamos haber hecho para todos los chipioneros, para el pueblo de Chipiona, con pues 9,5 millones de euros? Muchísimas cosas, muchísimas inversiones. Y sin embargo, ese dinero de las arcas propias que no podemos destinar a los servicios públicos, tiene que saber la gente que es porque estamos pagando una deuda anterior muy gorda de 38 millones de euros. Y el problema es que la deuda de los 38 millones de euros es que es el Banco de España que no te deja pagarla en más de 10 años. Sean 2 millones de euros o sean 38, como nosotros tenemos. No te dejan hacer un aplazamiento mayor a los 10 años. Y por tanto, ¿cuál es la solución? Como se trae también en este pleno, pues la solución es poder incorporarlo en un pago a proveedores, en el que además
no nos den esos 10 años, porque estamos viendo que están dando muchas opciones dentro de lo que es el pago a proveedores, y donde además el interés lógicamente baje del 3,75 que estamos pagando al 0,80 o al 1 a lo mucho, que es lo que estamos pagando dentro del pago a proveedores. ¿Qué es lo que ha ocurrido por parte del Gobierno? Que se ha permitido a los deudores incorporarse por ser deudores y a los cumplidores no. Pero bueno, ¿esto qué es lo que es? Entonces, ¿qué pasa? Que a los cumplidores tenemos que pagar un 2,75 más y los otros no han pagado ni en inaplazables ni han pagado realmente más intereses. Hombre, pues es una cosa ilógica. Entonces, lo que pedimos es que a los cumplidores se nos dé la opción de incorporarnos dentro del pago a proveedores y zanjar la deuda con la Seguridad Social y poder incorporarnos dentro precisamente de un pago a proveedores que le permita a este ayuntamiento, desde luego, pues poder incorporar nuevos planes de empleo en servicios que necesita este ayuntamiento y que no se pueden cubrir, esas bajas, esas vacaciones, esas personas que no están dentro ya de los servicios públicos, de plazas que se están jubilando y no podemos cubrir, y después, lógicamente, aumentar la prestación de los servicios públicos. Pero mire, le voy a decir una cosa. Las privatizaciones no son las que generan las deudas, porque cuando se privatiza una cosa dentro del ayuntamiento, igual que le digo, lo de la Seguridad Social, tiene que estar consignada dentro del presupuesto. Las privatizaciones generarán deuda si el ayuntamiento no paga, pero lógicamente si la paga según su presupuesto. Ahora, lo que no se puede hacer es lo que hacía el Partido Socialista, que si el Ayuntamiento de Chipiona ingresa 24 millones de euros, tú no puedes poner un presupuesto de 72 millones, porque por tanto, si tú pones un presupuesto de 72 millones, estás gastando al año 40 millones más de los ingresos que tienes. Es decir, es que sencillamente estás gastando mucho más de lo que tienes, ¿no? Y yo creo que si ponemos esto en una casa, en una empresa, en cualquier otro sitio, todo el mundo puede entender que si año tras año tú gastas más de lo que ingresas, pues va a ocurrir lo que ocurre aquí en el Ayuntamiento de Chipiona, pero no son las privatizaciones las que generan estas deudas, y desde luego en ocasiones servicios municipales como algunos que se privatizaron, no precisamente por parte de este gobierno, que ya lo estaban, yo le digo, acérquese usted a los trabajadores y que le digan, bueno, pues quién se hacía cargo de estos recibos y realmente lo que se ingresaba, y verá usted que en ocasiones realmente no es así, ¿no? Lo que pretendemos hoy, bueno, pues realmente hacer el acuerdo que es el que nos permite, y nos lo permiten siendo a un interés del 3,75 precisamente por ser cumplidores, pero bueno, esperando que desde luego cuando ocurran las elecciones en abril, pues haya un gobierno que desde luego nos deje incorporarnos dentro del pago a proveedores. Por eso lo traemos aquí a este pleno, para tener el apoyo, para decirle al gobierno que no se puede privilegiar a los que no cumplen, sino que tienen también, sobre todo, que tener los privilegios, ¿no?, los que cumplimos, y que el Ayuntamiento de Chipiona realmente, sí, exclusivamente tiene que pagar la deuda, pues lógicamente tendrá que generar déficit en otro tipo de facturas, porque no puede nada más que pagar deuda y deuda, ¿no? Porque hay unos servicios que cumplir. Estamos hablando que esta deuda realmente serán muchos años los que se tarden en pagarla, y no por eso los chipioneros tienen que bueno, pues estar continuamente sin los servicios públicos o con servicios públicos escasos, ¿no? Yo espero que realmente el Ministerio, pues desde el gobierno nuevo que entre, se haga una ley adicional a esta que se hizo y nos dejen incorporarnos, porque he entendido también que vais a votar a favor estos puntos. Pasamos a la votación de los puntos de forma independiente. En primer lugar, de la propuesta número 4 del orden del día. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. Y el punto número 5, ¿votos a favor de la moción? Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6 del orden del día. Propuesta de la concejala delegada de Comercio relativa a la aprobación inicial del reglamento del Consejo Local de Comercio. ¿Tiene la palabra la concejala de Comercio? Gracias, señora alcaldesa, y buenas tardes a todos y a todas. Como sabéis, Chipiona hasta ahora carece de un órgano colegiado del ayuntamiento de carácter especializado, participativo y consultivo del sector comercial. Tras las diferentes reuniones que la Delegación de Comercio ha mantenido con Acitur, se puso de manifiesto que era importante su creación, ya que facilitaría el diálogo entre todas las partes y además es un órgano que puntúa a la hora de obtener subvenciones para acciones relacionadas con el sector. Desde hace más de un año se viene trabajando sobre su reglamento regulador.
Se ha realizado la consulta previa, tal y como dice la ley, informando a las asociaciones interesadas y a los diferentes partidos políticos. Se han mantenido además distintas reuniones donde se han aportado ideas. Se ha publicado el reglamento en la web volviéndose a comunicar a las partes interesadas. Es por lo que hoy se propone que se apruebe inicialmente el reglamento y que se someta a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el BOP, tablón de anuncios y en el electrónico por 30 días para reclamaciones y sugerencias y que se publique en el portal de transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Por nuestra parte, vamos a adoptar el mismo posicionamiento que ya tuvimos con la ordenanza para la venta ambulante. Estamos totalmente de acuerdo con los beneficios que puede aportar un consejo sobre el comercio de la localidad, tener una herramienta donde llevar ideas, crear debates, dudas, propuestas, en general crear mejora continua a través de este órgano. Es una propuesta que se ha desarrollado por la vía reglamentaria, se ha contado y han participado el resto de grupos municipales, han informado tanto los técnicos como la secretaria y demás favorablemente, y se ha expuesto públicamente donde no ha habido alegaciones. Así que no tenemos nada que objetar en este aspecto. Lo que sí cabría destacar o hacer hincapié es que hoy se va a aprobar aquí el reglamento, o todo conduce a ello. Después se constituirá el Consejo, como el propio reglamento describe, pero lo importante es convocar después el Consejo. No podemos realizar la vía del tren y luego no usamos el tren, que eso está muy de moda aquí en España, lo de crear la vía del tren y que después queden desiertos. No va a ser la primera vez que escuchemos en este pleno, en algún otro foro, la frase, no recuerdo ni la última vez que se convocó tal consejo. Así que por nuestra parte reforzar un poco este aspecto y dar nuestro voto a favor al reglamento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Bien, nosotros creo que en el tema de comercio hemos estado las tres portavoces bastante activas durante estos últimos años y ahí es justo de reconocer cuando la labor se hace bien. Hemos creado esa ordenanza que va a posibilitar que los comercios, en este caso los kioscos que se encuentran en la zona urbana, pues tengan una tranquilidad y se encuentren de una vez regularizados. Y este reglamento, que ya en estas reuniones de estas mismas características, pues lo hemos estado trabajando entre todos y siempre se nos ha pedido a las portavoces el visto bueno, incluso si teníamos algo que adelantar para que se tuviera en cuenta, lo hemos hecho en un par de ocasiones y nosotros pues anunciar que por supuesto vamos a votar a favor lo que es esta propuesta de reglamento. Entendemos y esperemos, y creo que así va a ser porque se ha hecho, por lo menos en esta materia, el tema de continuar con dichas reuniones, aunque sean ya más reglamentarias, con su consejo regulado, con su reglamento, porque creo que el comercio de Chipiona de un tiempo para acá ha adquirido una gran importancia. De hecho, hoy vemos una gran representación del comercio aquí en el salón de pleno y el pequeño comercio en Chipiona pues tiene mucho que decir. Por tanto, yo creo que es importante que en este momento todos los partidos que conformamos la corporación estemos de acuerdo y llevemos a cabo el proceso de aprobar en este salón de pleno pues todos aquellos organismos, aquellos reglamentos que de alguna manera, por un lado, y porque así lo recoge en este caso la ley y la administración que lo regulaba, que era la autonómica, la Junta de Andalucía, pues que se pongan en marcha todos los mecanismos y todas las estructuras para que haya un diálogo y para que se tenga en cuenta la opinión de los comerciantes. Y qué mejor un consejo que va a tener pues sus representantes, no solamente de la administración, del funcionariado, sino también del comercio local, pues creo que es una buena opción y una buena iniciativa la que se trae hoy al salón de pleno. Y a mí me gusta ser justa en el tema del comercio. En esta última etapa hemos estado muy participativos por parte de los tres partidos, en este caso la concejala siempre, es cierto que lo hemos pedido, pero así lo ha cumplido ella, se nos ha tenido en cuenta a las ambas portavoces de las formaciones de la oposición y creo que ha dado buenos resultados con la ordenanza que se trajo, creo recordar, en el último pleno de la sesión ordinaria del 21 de febrero. Así que nosotros vamos a dar nuestro voto a favor. Es cierto que este documento se pone ahora a exposición pública para aquellas personas que se puedan encontrar afectadas, pues puedan hacer alegaciones siempre con la idea de mejorar
o de dejar paralizado y que se estudie aquello que se entienda que no es beneficioso, pero creo que esta iniciativa es buena y espero pues que se lleve con la misma dinámica y la misma participación que hasta ahora mismo hemos estado llevando pues los 3 grupos en el tema de comercio. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la concejala? Tiene usted la palabra. Bueno, pues solamente para cerrar el punto y para finalizar, agradecer evidentemente al técnico de la Delegación de Comercio, que es la persona que se encarga en redactar los reglamentos. En este último mes, como bien ha dicho María, han venido aquí a este salón de pleno nada más y nada menos que 3, la creación del Consejo de Comercio, la que ordena el tema de los kioscos, que en Chipiona nunca había habido nada que lo regulase, y también bueno, pues el tema de la venta ambulante. Creo que los 3 son 3 herramientas bastante importantes que van a dar solución a muchas cosas que estaban estancadas en el tema de comercio, y evidentemente bueno, también a aquellas personas que han participado con sus aportaciones al reglamento, como pueden ser en este caso a las portavoces de los 2 partidos de la oposición, y también a la Asociación de Comerciantes de Bajo Guadalquivir, que también mantuvo una reunión con nosotros y hizo sus aportaciones. Nada más, muchas gracias. Bien, pasamos a la votación del punto, ¿no? Entiendo que no hay más intervenciones, de la propuesta número 6 del orden del día. ¿Quiere usted intervenir? Ah, vale. ¿Vota a favor de la propuesta? Unanimidad, muchas gracias. Punto número 7 del orden del día, moción de trámite del Grupo Municipal Socialista en apoyo a las políticas de desarrollo y planes de empleo en el medio rural. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes a todos y a todas. La puesta en marcha en principio del subsidio agrario, después del PER, el Plan de Empleo Rural, y por último del PFEA, que es un nombre feo, pero Programa de Fomento del Empleo Agrario, han permitido que nuestros pueblos hayan mejorado sus condiciones de vida, que se hayan reducido los desequilibrios sociales y económicos producidos en etapas anteriores, que se hayan mejorado las dotaciones de los municipios andaluces en infraestructura y en equipamiento básico. Y por último, y de una manera bastante visible, que se haya conseguido la incorporación real y efectiva de las mujeres al mercado laboral. Todo esto ha contribuido a evitar el empobrecimiento y el abandono de los pueblos andaluces, muy al contrario de lo que ha sucedido en otras poblaciones de otras comunidades autónomas donde no ha existido esta preocupación por el mundo rural y por sus trabajadores, y en los que son cada vez más frecuentes los pueblos abandonados o con muy pocos habitantes, lo cual produce que se vayan desapareciendo los servicios mínimos que les afectan. El Partido Socialista no quiere quedarse aquí, sino que quiere seguir velando por los trabajadores y las trabajadoras del medio rural, por su bienestar y el de su familia. Y por eso insiste en la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario. Esta urgencia está justificada por el perjuicio que están sufriendo los trabajadores y trabajadores agrarios, que han visto aumentado el coste de los sellos de su régimen de contratación agraria, que está ligado a la subida del salario mínimo interprofesional. Este último, unido a la menor cantidad de jornales, ha provocado una situación inasumible para ellos. Situación que deberá ser remediada por el Gobierno de la Nación a través de la comisión anteriormente citada. Los y las socialistas andaluces entendemos que una solución razonable y proporcional es necesaria y urgente para asegurar el futuro del campo andaluz. Por lo anteriormente expuesto, proponemos a este Pleno que apruebe la siguiente propuesta con los siguientes acuerdos. Primero, reconocer la importancia del sector agrario en Andalucía, no solo por su número de efectivos ocupados y ocupadas y personas afiliadas, sino también por su contribución al crecimiento del conjunto de la economía andaluza. Reconocimiento necesario y muy importante para poner en valor la importancia de este sector económico en la economía andaluza. Segundo, reconocer los beneficios que el Programa de Fomento del Empleo Agrario ha supuesto tanto para la ciudadanía como para los municipios y cuyas consecuencias podemos observar activamente en nuestros municipios y en sus habitantes. Tercero, instar al Gobierno de España a que constituya urgentemente la Comisión de Seguimiento del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario, recogida en la disposición adicional 15ª del Real Decreto Ley 8/2015, que debería haber sido convocado ya hace años y que debería convocarse para que vele por la seguridad y por el bienestar de los trabajadores. Cuarto, instar al Gobierno de España a que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que se bonifique el sello agrario,
de tal manera que la subida del salario mínimo interprofesional no afecte de una manera drástica a los jornaleros y jornaleras andaluzas y suponiendo de paso un gran perjuicio para toda su familia. Y por último, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a los sindicatos, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, pues decir que el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a votar favorablemente la propuesta del Grupo Municipal del PSOE. Y lo digo porque vamos a votar favorablemente porque plantea una cuestión que hemos defendido en todos los pueblos de Andalucía y de Extremadura principalmente, y es que la necesidad de planes de empleo para el mundo rural y los municipios que están tanto en el interior como en la costa andaluza. Entendemos que el PER, que se creó en un momento determinado, y su seguidor, que es el PROFEA o el PFEA, o como se le quiera llamar, pues tiene unas connotaciones muy negativas fuera de Andalucía. Tiene unas connotaciones muy negativas porque no se entiende dentro del contexto agrario. El contexto agrario al que me refiero es que, por ejemplo, los fondos de la política agraria comunitaria llegan a 1.000 millones de euros en toda España, y lo que se suele gastar en los planes de empleo en toda España, principalmente en Andalucía y en Extremadura, no llegan a 200 millones de euros, o 200 y pico, dependiendo del año. Es decir, que lo que se reparte entre algunos jornaleros y jornaleras andaluzas no es ni el 20%, y extremeña no es el 20% de toda la política agraria comunitaria. Es por dejar las cosas claras de cuánto es una cosa y cuánto es otra, ¿no? Lo digo para que no haya ningún tipo de por ejemplo, desde dentro de los propios andaluces, pensemos que los jornaleros de Andalucía están subsidiados cuando realmente solamente se recibe el 20% de lo que es la política agraria comunitaria, por poner una cifra y dejarlo más o menos claro, ¿no? El 20% de lo que se recibe en toda España. Entonces, con esto lo que vengo a decir y a reforzar de que es necesario reforzar y apoyar este tipo de planes de empleo, pero este tipo de planes de empleo lleva un histórico, tiene 30 años, y España no es igual ahora que hace 30 años. Y quizás sí que es cierto, para que realmente se adecue a los tiempos, quizás haya que hacer algunas modificaciones sin perder el sentido de qué es lo que se quiere pretender con estos planes de empleo, que no es otra cosa que es mantener la población en Andalucía. Esto entendemos muchas veces que lo que hay que hacer es adecuar más de una vez, y que en teoría y en la ley está todo muy bien, pero cuando hay que adecuarlo a la práctica nos encontramos con que realmente hay que hacer los cálculos un poquito mejor. Quizás hay más posibilidades, más proyectos que se pueden hacer con los mismos recursos. Es decir, destinar la misma cantidad, y quizás hay que hacer más cosas. Y no solamente relacionado con obras, sino también relacionado precisamente con prácticas de silvicultura en monte público,
con prácticas y con actividades relacionadas con la limpieza de canales, arroyos, cunetas, etcétera, etcétera, que sí está mucho más relacionado con el mundo rural y con el mundo agrario. Eso por dejar claro la postura y que quizás haya que darle una vuelta a los planes de empleo del mundo rural. Ahora bien, también me gustaría decir que hay una propuesta o un acuerdo que es el cuarto acuerdo de la propuesta del PSOE, en el que parece que no se ha leído los últimos planteamientos que se ha debatido en el Congreso, y que esto que plantea aquí está ya resuelto. Está resuelto porque es cierto que con la subida del salario mínimo interprofesional a los trabajadores se les subía inicialmente, a los trabajadores del mundo agrario, del sistema especial agrario, se les subía hasta a 120, un 11,5%, porque dependía del salario, la base de cotización dependía del salario mínimo interprofesional, pero con las gestiones y las iniciativas del diputado de Izquierda Unida de Sevilla y de Málaga, y la diputada de Málaga, pues se ha bajado a un 2%. Y es justamente la subida de la cotización ha sido igual que la subida del IPREN, que es realmente la subida que tiene en el subsidio de estos trabajadores. Por tanto, comentarle que el punto cuarto está realmente resuelto. No obstante, nosotros vamos a votar favorablemente para que no se produzca ningún cambio legislativo que pudiera provocar la posibilidad de que eso se quedara deshecho. Y ya está, simplemente ya está, no hay mucho más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra portavoz del Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a intentar ser un poco más breve que el compañero de Izquierda Unida. Hablando del tema del PROFEA, como bien ha indicado él, o el POFEA, antiguo PER, el tema de que ya esta propuesta pues viene un poquito anacrónica, porque ya se han tomado las medidas para que no suba el subsidio, el sello que tiene que pagarle la persona de los agricultores, pues no tiene que ser ahora mismo lo que se planteaba que fue después de subir a base de decreto, que es la medida que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez, a base de decreto la subida del sueldo mínimo interprofesional, que ya estaba planteado en los presupuestos del Gobierno de España y del Partido Popular, y que podemos adherirnos a ellos porque aquí en el Ayuntamiento pagamos las deudas. ¿Pagamos por qué? Porque, como habíamos visto en los puntos anteriores, se debía más de 38 millones a la Seguridad Social. Hay pueblos de la Sierra de Cádiz que ha sido conocido que no se pueden adherir a este plan de empleo porque tienen deudas contraídas, ¿no? Es un esfuerzo que tenemos que realizar desde la Administración Pública para poder recibir estos planes de empleo. Y sumándome a lo que ha dicho el compañero de Izquierda Unida del tema de la limpieza de canales y demás, los que no sean competencia nuestra, obviamente, los que sean competencia nuestra, no la mayoría, que la mayoría le corresponde a la Junta de Andalucía, así como a la Fiesta Pecuaria. Y la pregunta del millón que nos planteamos ahora es que está muy bien, la medida del sueldo mínimo interprofesional subir a 900 euros, el bajar el sello agrario, pero el problema que se plantea el Gobierno de España son esos 15.000 millones de euros de déficit que ha deseado Europa, que tiene el Gobierno de España ahora mismo en sus presupuestos, y ver qué medida va a tomar el Gobierno que le toque entrar, porque a ver quién le pone el cascabel al gato y le dice a la niña que no es la más guapa de la fiesta, porque de algún lado tendrá que salir esos 15.000 millones de euros que han tomado medidas un poco más electoralistas que pensando en la estabilidad del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Partido Socialista? Sí, brevemente. Bueno, que el subsidio no está bien visto fuera de Andalucía está claro, porque muchas veces hay que estar aquí para entender las necesidades de los trabajadores que están en el campo y de las trabajadoras que están en el campo.
Lamentamos que otros no sean capaces de ponerse en nuestro lugar y no lo entiendan, lo critiquen o hagan algunas afirmaciones que son también un poco lamentables. El compañero de Izquierda Unida nos dice que habría que modificarlo, por supuesto. Todo lo que se lleva mucho tiempo hay que actualizarlo y modificarlo. Por esa es una de las razones principales por la cual quien debe de modificarlo, que es la Comisión de Seguimiento, debería de haber sido convocada ya, no se ha convocado. Desde el año 2017 se está pidiendo por parte del Partido Socialista que se convoque y a las alturas que estamos, pues todavía no. Esperemos que ahora, o el nuevo gobierno que entre cuando llegue el momento, lo tenga bien, le parezca oportuno y lo convoque. Que se ha conseguido reducir o eliminar uno de los apartados que había en la propuesta, yo me alegro. Que no guste el sistema o el modo, como nos comenta el compañero del Partido Popular, pues bueno, si no nos dejan gobernar de otra manera, tendremos que gobernar, como él dice, a base de decretazos, siempre y cuando seamos capaces de pensar en nuestro pueblo y en la población. Ha comentado la deuda que va a dejar. Si nos ponemos seguramente con el apoyo de todos, cuando llegue el momento se buscarán los métodos o los medios necesarios para reducir y eliminar esa deuda. Lo que creo que debería de prevalecer un poco más son los intereses de la población y del pueblo, antes que un poco los intereses económicos y monetarios. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene usted la palabra. Sí, yo por concretar hemos estado hablando del Profea, ¿no? A nivel general, pero a mí me resulta lastimoso y lo que ha sucedido con 4 Profeas en garantía de renta en Chipiona, y es que se iniciaron los trabajos para el desarrollo del vivero de empresas con esos fondos, y nos pareció inicialmente que era darle una muy buena alternativa a los emprendedores de nuestro pueblo y darle unas posibilidades de que pudieran tener unos espacios, unos locales que pudieran desarrollar su trabajo. Y ese planteamiento pues se ha visto truncado y se han empezado a destinar recursos a otras funciones sin necesidad dejando esto ahí por terminar y sin saber qué es lo que va a ocurrir con este futuro vivero de empresas del que somos conscientes de que incluso estuvimos participando, igual que los compañeros del PSOE, participando en el reglamento. No obstante, no se destinan recursos para finalizar, para terminar y para poner a disposición de los emprendedores de nuestro pueblo, y estos 818.724,54 euros que se han utilizado en este vivero de empresas nos parece que debería de tener una mejor rentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, decirle al compañero del Partido Socialista que yo no voy en contra del método que haya aplicado, puesto que yo juro la Constitución como concejal, por tanto estoy de acuerdo dentro del ámbito de la legalidad, no voy a estar nunca en contra de una medida legal. Sí es cierto de que no es la más adecuada o la que demuestra que es un gobierno, como la han apodado algunos, Frankenstein, porque ha sido a través, para realizar una moción de censura, para echar a un presidente del gobierno, todos los que la apoyaron, de muchos dispares colores políticos y de dudosa democracia ideológica, pues fueron los que estuvieron apoyando para que fuera presidente, y a posteriori pues le negaron el apoyo en muchas medidas. Por tanto, la convocatoria de elecciones tiene que esperar a que no aprueben el presupuesto, cuando debería haber sido inmediatamente después de la moción de censura, que también es correcta la moción de censura porque está dentro del ámbito legal, al cual no me opongo. Para cerrar el punto, tiene usted la palabra. Evidentemente lo que se va a cumplir es la ley, por supuesto, y ante todo, ¿vale? Y evidentemente los métodos que se están utilizando, se gusten más o gusten menos, son totalmente legales, asumibles mejor o en mayor o mejor medida por algunos partidos o por otros. Por último, quiero agradecer el apoyo de los dos partidos a esta propuesta, ¿vale? Resumiendo que siempre ha sido el Partido Socialista el que la ha tenido y la ha puesto en valor, el programa, el PER y su sucesor, el PFEA,
aunque cuando han gobernado otros partidos pues lo han dejado desactivado o lo han anulado y hemos tenido que volver a ponerlo nosotros en marcha cuando, de la manera que no le gusta al compañero del Partido Popular, hemos vuelto al Gobierno de la Nación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo la verdad es que no paro de sorprenderme de algunas cosas que se dicen aquí en este pleno, ¿no? Sobre todo porque, bueno, que traiga el Partido Socialista una propuesta para solucionar un problema que vosotros mismos habéis creado, la verdad que parece un poco incoherente, ¿no? Es decir, vosotros hacéis a golpe de decreto una medida que ahora veis que afecta efectivamente, en este caso, a los agricultores, a los que están dentro del antiguo PER, que es el Profea, y ahora venís a un pleno a traer para arreglar una medida que vosotros mismos habéis aplicado, ¿no? La verdad que es un poco, como digo, como mínimo incoherente, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos de acuerdo si en ese caso es así que afecta, ¿no? En este caso a los agricultores, y ya decía el portavoz de Izquierda Unida y mi propio portavoz que ya se ha puesto la solución, ¿no? Desde el Gobierno. Bueno, realmente que sea legal estos decretos, bueno, lo que pasa es que, claro, como nunca lo ha hecho sobre todo la gente en periodo electoral, ¿no? Hemos visto hoy la noticia del Banco de España que sube una décima más el déficit precisamente por las medidas a lo loco que está tomando el presidente del Partido Socialista, en este caso el presidente del Gobierno, de dudosa, desde luego, votación, ¿no? Pero, bueno, de las medidas que está tomando, que precisamente lo que está haciendo no es lo que usted dice, no es el bien para los pueblos, ni muchísimo menos. Al contrario, está generando más deuda y más déficit, y esa deuda y ese déficit no lo va a pagar el Partido Socialista, por desgracia, como ha ocurrido aquí, sino que lo van a pagar todos los españoles, ¿no? Y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo con las medidas que están, como digo, tomando. Bueno, decía el portavoz de Izquierda Unida, efectivamente, que yo también estoy de acuerdo en que si se recalculara de otra forma lo que es el Profea, seguramente quedaría más fruto, porque yo no creo que por ser el Profea esté mal visto, no es así. Después de los años que llevamos aplicando el Profea, y como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, es porque pagamos las deudas, porque hay otros pueblos que por no pagarlas las han perdido. Realmente es que en el Profea lo que ocurre es que hay una descompensación muy grande entre lo que son los peones, que hay muchos y hay muy poquitos oficiales. Entonces la gente ve que las obras avanzan muy lentamente, más lentamente que cuando pues, son empresas privadas las que llevan a cabo estas obras, y la hemos vivido en Víctor Praderes, la estamos viviendo en las calles con los acerados y demás, ¿no? Es decir, que al final es verdad que hay otros sitios, como pueden ser canales, como pueden ser otro tipo de trabajo donde sí que puede haber más peones, y que de hecho esta mano de obra pues también se aproveche de otra manera. Además, dice el portavoz del Partido Socialista que, bueno, que esto lo que hace es que quita la pobreza, ¿no? Algo así ha dicho, y como que genera que no haya esta pobreza. Yo no sé desde luego qué entiende usted por el Profea, pero que el Profea son peones agrarios que entran 15 días a trabajar. No sé qué pobreza cree usted que quita el Profea. Que ayude a estas familias 15 días, vale, oiga, pero que elimine la pobreza, hombre, eso ya son palabras, yo creo, mayores, ¿no? Sobre todo porque no es así en el caso de los oficiales, pero la mayoría de la gente, los peones, lo que están son 15 días nada más. Y desde luego se incorporan porque de hecho si no, no tienen oportunidad las prestaciones y demás, ¿no? De las que pueden disponer. Entonces, hombre, no es que sea un programa, desde luego, ni un plan de choque contra la pobreza, ni muchísimo menos. Infórmese usted sobre eso porque desde luego no es así, ¿no? Creo que con 15 días de trabajo no se le quita ni muchísimo menos a la gente la pobreza, ¿no? Creo que realmente sería un tema a tratar para que fuera quizás menos criticado, que precisamente se recalculara, que la gente viera que realmente pues a lo mejor no tenemos en algunas ocasiones, como es la opinión general, pues a gente parada dentro de estas obras, sino que estuvieran haciendo también otros trabajos de peones muy productivos. Ahora, si tienen que estar esperando que los oficiales son los que tienen que cortar las aceras para hacer los dibujos y demás, lógicamente es que no pueden hacer otra cosa, es que tienen que esperar a los oficiales, ¿no? Es decir, que no es que quieran estar parados, es que tienen que hacerlo. Entonces, es un problema de la reestructuración que hay en la organización de esas categorías entre los oficiales
y los peones, ¿no? De hecho, bueno, creo que en este caso el equipo de gobierno ha estado siempre apoyando todas las medidas que se han hecho, pero siempre son mejorables y, como bien se ha dicho aquí, bueno, pues hay propuestas como sería el recálculo de estas medidas, las que ayudarían sin duda a que las obras fueran más rápidamente y a que se pudieran realizar otro tipo de trabajo como se ocurre en otro tipo de planes de empleo. Pasamos a la votación del punto número 7 del orden del día. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad, muchas gracias. Punto número 8 del orden del día. Moción de trámite del Grupo Municipal de Izquierda Unida para promover la mejora de las condiciones de habitabilidad de los edificios de vivienda ubicados en la calle Fernando Camacho Baños. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, alcaldesa, y buenas tardes a todas y todos los presentes en este salón de pleno. Bueno, esta propuesta viene como fruto y como otras tantas propuestas que trae el Grupo Municipal de Izquierda Unida por su relación con los ciudadanos y ciudadanas. Hay veces que son los propios ciudadanos quienes se ponen en contacto con este grupo municipal para trasladarnos su problemática y sus demandas, y en otras ocasiones somos nosotros, el Grupo Municipal, quien, detectando estas demandas o estas problemáticas, nos ponemos en contacto con los ciudadanos y ejercemos, como es nuestro derecho y nuestra obligación, traer a pleno estas propuestas y mociones que es lo que solemos hacer, ¿no? Utilizar este instrumento que la democracia le da a los grupos de la oposición para incentivar e instar al equipo de gobierno pues que ponga en marcha programas y trabajo que palíen las situaciones que viven ciertos sectores de la población. Teniendo en cuenta que la vivienda pues es un derecho fundamental que está recogido en la Constitución, una vivienda digna, y queremos recalcar ese apellido, vivienda digna, porque no solamente creo que nos tenemos que conformar con que el habitáculo se tenga, sino que además reúna las condiciones de habitabilidad que todo ser humano necesita. Pues como digo, ya en el mes de febrero trasladamos esta propuesta al equipo de gobierno para que tome medidas en la barriada Camacho Baños, que son unas viviendas que creo que todo el mundo conocemos y que sabemos que tienen casi 60 años de vida, con lo cual pues hay muchas de ellas que están en unas situaciones muy precarias y muy insalubres. Teniendo en cuenta también, como se ha dicho aquí, la situación económica que tiene este ayuntamiento, pero también teniendo en cuenta que los gobernantes le tienen que dar respuesta a las ciudadanas y ciudadanos, pues con esta propuesta lo que hacemos es instar al equipo de gobierno para que haga las gestiones e incorpore o haga petición a la Consejería de Fomento y Vivienda para que se incorpore estas viviendas en los planes de rehabilitación autonómica que desde la Junta de Andalucía se ponen en marcha. Porque, repito, entendemos que hay que darle solución a estas situaciones, pero también, repito, que si hay una posibilidad de que esos recursos económicos, en vez de salir de este ayuntamiento, puedan salir del ente autonómico, pues creo que mejor que mejor. En el sentido que este grupo municipal pues trae esta propuesta. Y más aún teniendo en cuenta que ahí hay una parte de vivienda que la titularidad es del ayuntamiento, con lo cual también tiene una doble obligación, puesto que esas viviendas son de titularidad municipal. Y por otra parte, la otra parte que son de titularidad privada, pues que se incentive, se informe a los titulares de esas viviendas para que puedan acceder a esos programas de rehabilitación y que estas viviendas pues puedan tener, como decimos, lo que es justo, que son unas condiciones de habitabilidad dignas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muy buenas tardes, señora alcaldesa, compañeros concejales y público presente. El Partido Socialista de Chipiona hace suya también esta propuesta. Nos vamos a sumar, por supuesto, dada la especial sensibilidad que siempre hemos mantenido y mantendremos con esta barriada, y tal y como nos trasladan y hemos constatado con algunos vecinos el importante problema que hay con los bajantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Bienestar Social. Muchas gracias, señora alcaldesa. El Grupo Popular también se va a sumar a la medida, solamente dejándole claro a la portavoz de
de Izquierda Unida que la parte del ayuntamiento propietaria de viviendas solamente puede hacerse cargo de elevar a la Consejería de Fomento y Vivienda estas subvenciones en el caso de que se haya constituido legalmente una comunidad de vecinos. Y en este caso pues desconocemos si existe, y no me consta que exista ninguna comunidad de vecinos para poder optar a las zonas comunes. En la parte de las viviendas particulares se están haciendo actuaciones que si quiere a partir se las detallo, las que llevamos haciendo hasta ahora, y se están haciendo acciones como entidad colaboradora en la gestión de las solicitudes que los particulares en su vivienda desean realizar en aras de mejora de habitabilidad, accesibilidad y para hacer las condiciones que se puedan llegar a catalogar de insalubres, poder eliminarlas. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Bueno, a ver, nosotros conocemos las actuaciones que se están haciendo en la barriada Camacho Baños porque, como le digo, una vez que se pone en contacto con nosotros, los vecinos y vecinas, pues nosotros nos trasladamos a la vivienda y vemos in situ algunas de las viviendas que tienen la problemática más acuciante. Además, hemos pedido, como usted sabe, a Bienestar Social un informe donde pues, se nos ha dicho detalladamente las viviendas donde se han actuado. Por lo tanto, hasta ahí nosotros somos conocedores. Lo que sí que nosotros queríamos incidir en el hecho de que hay una parte de esas viviendas que son, como decimos y como usted ha dicho, propiedad de este ayuntamiento, pues quizás si hace falta como requisito imprescindible que haya una comunidad de vecinos, no sé si de propietario, no ha aclarado usted ese término, porque si es de propietario, el propietario es el ayuntamiento. Si es de vecino, estamos hablando de otra cosa. Pero también creemos nosotros, este grupo municipal, que no solamente se cumple con nuestra obligación de darle solución a la problemática de la ciudadanía, diciéndole estos son los condicionamientos que se tienen que cumplir, sino que si se ve que por parte de esos vecinos tienen imposibilidad por cualquier cuestión de poder llevar a cabo esos requisitos, pues creo que también tiene que estar en la mano de la administración y más de un ayuntamiento, siendo la administración más próxima a los ciudadanos y ciudadanas, pues de facilitarles a ellos las condiciones para que puedan cumplir, valga la redundancia, esas condiciones para poderse adherir a estos planes. Por tanto, nosotros le proponemos que en el caso de que sea así, porque se ponga usted en contacto con esos vecinos, que le explique cuáles son esas condiciones que tienen que reunir y que se les facilite por parte de esta administración la posibilidad de que se puedan hacer, que en el pasado nosotros somos conocedores de que ahí había una asociación de vecinos, no sé en qué situación estará, pero que había una asociación de vecinos, sabemos que la había, se llamaba Asociación de Vecinos La Esperanza o algo así, ¿no? Entonces, como le digo, no solamente cubrimos nuestro expediente diciendo estas son las condiciones, sino dándole facilidades a los de allí o a cualquier otro vecino o vecina que tenga otro tipo de situación, ¿no? Creemos que estamos obligados a facilitarle a los ciudadanos y ciudadanas que se puedan cumplir las condiciones para que a ellos a la vez se le puedan resolver sus situaciones y problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Gracias. Hacerme eco un poco de lo que ha comentado la compañera de Izquierda Unida y volver a insistirle en el tema de que lo que es la titularidad de la propiedad, hay muchos vecinos que no son titulares de dicha propiedad, entonces eso repercute en el argumento que nos has dado antes de que puede haber una serie de problemas. En la propuesta se pide valoración y la toma de decisiones, entonces si no el trabajo realizado. Nosotros hemos sido conscientes todos estos años de lo mucho o lo poco que se haya realizado y lo que pasa es que hay una serie de problemas muy acuciantes de salubridad debida en su mayoría parte a los bajantes y entonces si nos vamos a escudar en el tema de la titularidad, usted es consciente de que hay muchas de esas viviendas que los vecinos no son titulares. Entonces en el segundo punto, muy acertadamente pone, se tomarán las medidas adecuadas. Esperamos que se tomen las medidas adecuadas y por eso apoyamos esta propuesta. Muchas gracias.
¿Quiere intervenir el concejal de Bienestar? Por último, solamente recalcar un puntito. Se van a llevar videoinformes, como marca la ley, que insta a los ayuntamientos al mantenimiento y de todo lo que son los edificios y todo, y a facilitar a los propietarios el acceso y toda la habitabilidad y las condiciones de tener una vivienda digna, y al hacerlo de manera lo más resolutivo posible en lo más urgente posible. Y lo más urgente posible requiere un informe. Y en lo que va del 2019, precisamente hay ya 2 informes que se han realizado, uno con fecha de 28 de enero y el otro de fecha 27 de febrero, en lo cual para llevar a cabo la impermeabilización de los bloques 2 y 4 debido a graves problemas de humedades que tiene en las cubiertas. Si quiere, cuando finalice el pleno, le paso el informe para que tengan conocimiento. Está valorado, son algo menos de 7.000 euros y se cubrirán unos 860 metros cuadrados de cubierta. Y por lo demás, lo repito, el voto a favor de esta propuesta, y decirle que ya por parte del Partido Popular se están haciendo las obras de mejora según los vecinos nos venían comunicando. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el punto, tiene usted la palabra. Bueno, agradecer a los 2 grupos políticos que apoyen esta iniciativa de Izquierda Unida, agradecer también al concejal de Servicios Sociales o de Bienestar Social la sensibilidad con esta variedad, y como digo, que tengamos claro que no es solamente resolver el problema a los ciudadanos, sino que muchas veces facilitarles las cosas para que ellos también a su vez puedan solucionar esos problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me gustaría hacerle una aclaración, porque como tuve yo también ese área durante 4 años, yo tuve que tratar precisamente este problema, y yo creo recordar, y si no vamos a tener una reunión y lo preguntamos de nuevo, con respecto a la asociación esta que usted comenta, que no existía como tal. Esto, es decir, no existía como tal, quiero decir que no existía con sus estatutos y demás, sino que sencillamente le pusieron este nombre realmente como asociación, pero no existía con unos estatutos, y el motivo era, según me trasladaron a mí, tanto en ese caso los trabajadores como las personas que intentaron montarla, fue que precisamente para ellos tenían que ser propietarios, porque ahí es verdad que hay una parte que lo son y otra parte que no, porque son titularidad municipal, y para ello entonces el ayuntamiento tendría que pues hacer las escrituras y que ellos sean propietarios de esas casas para constituirse como, en este caso, como miembros de una comunidad. Entonces, lo recuerdo porque yo lo trabajé en su momento, desde el año 2011 en que yo fuera concejala, y por tanto ni existe, y si desde luego lo que se pide es lo mismo que trabajamos en ese caso, que fue que tenían que ser dueños de esas escrituras, pues es un proceso que desde luego no se hace tampoco en 2 días, ni que quiere todo el mundo, ¿no? Porque la verdad que nosotros estuvimos tratándolo y demás, porque eso, claro, eso de que sean propietarios con las escrituras quiere decir que entonces, bueno, pues ya tendrían que pagar impuestos como el IBI, no sería el ayuntamiento el responsable, digamos, de los arreglos de esas viviendas, y otra serie de cosas que muchas de las personas que viven allí no quieren, ¿no? De hecho, yo creo que el ayuntamiento ha intentado en varias ocasiones hacerlo y no ha tenido nunca el consenso integral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, de todas formas, nos sentamos y lo vemos, pero que recuerdo que yo tuve ese problema siendo concejala, y la problemática realmente precisamente era esa, ¿no? El tema de las escrituras, y por tanto no se pueden constituir hasta que no la tengan. Pasamos a la votación del punto número 8 del orden del día. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad, muchas gracias. El punto número 9 son urgencias, que no hay. Y pasamos a la segunda parte de fiscalización y control de órganos de gobierno. Simplemente pues dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía del 18 de febrero al 13 de marzo de 2019, numerados del 713 al 1164. Y en el punto 11, preguntas no hay, ruegos. No sé si habrá algún ruego por parte de algún portavoz. Tiene usted la palabra. ¿Cómo? Ruegos. Pasamos a nosotros también queremos... Vale, pues ahora cuando... Vale. Que como siempre se empieza por aquí, ¿no? A mí me da igual, yo lo primero que dice, no pasa nada, que todos van a hablar. Los ruegos que quieran. Tiene usted la palabra. Gracias. Nosotros quisiéramos hacer un ruego
que ya en otro pleno se hizo, que llevamos más de un mes solicitando a la concejala que se lleve a cabo la celebración del Consejo de Pesca, porque cada día pues hay más situaciones que podían ser resolvidas o por lo menos dialogadas y resueltas y dialogadas en ese consejo. Hoy tenemos aquí pues un colectivo, que el colectivo de Piedra Micaela, que podría pues también ese tema tratarse en ese consejo, y creo que bueno, se lo estamos pidiendo en todos los plenos. Esperemos que antes... Bueno, pues si se va a hacer la semana que viene, yo me alegro, porque ya es el segundo pleno que nosotros solicitamos que se celebre el Consejo de Pesca, sobre todo porque antes en un punto había un compañero, creo que era el de Izquierda Unida, que dijo que no ocurra en el Consejo de Comercio como está ocurriendo en otros consejos, y quiero creer que igual era por la solicitud que hicimos nosotros precisamente de que el Consejo de Pesca lleva más de 2 años, sin celebrarse, más de 2 años. Y la verdad es que cada vez pues hay más situaciones que podían ser dialogadas y consensuadas con este colectivo, porque muchas veces es cuestión de poner la documentación encima de la mesa y entre todos buscar una solución. Y creo que hay varias problemáticas que quiero entender que pertenecen precisamente a ese consejo. Ese es el ruego que queríamos hacer nosotros desde el Partido Socialista. Bien, muchas gracias. Bueno, yo decirle que es verdad que el Consejo de Pesca es el único, porque todos los demás se convocan prácticamente de forma mensual, y cada vez que hay pues puntos que requieran también la gente que está incorporada como miembros de los propios consejos. Pero, hombre, sí que le tengo que decir que este es un problema que además se ha dado en varias ocasiones, que nosotros, tanto la concejala como yo, vamos cada 2 por 3 a hablar precisamente con las responsables de la parte de pesca, ¿no? Para informarnos. Además, estuvimos allí hace poquito, que iban a comenzar ya las obras en una semana después de haber ido, de las cosas que llevaban años, ¿no? Demandando. Y tanto la concejala como yo, en este caso, tenemos muchísima relación con las personas que están allí dentro que llevan esto. Es verdad que el Consejo es mucho más incluyente, ya que todas las personas que puedan participar, ¿no? Pues es un órgano precisamente de participación. Pero es verdad que este tema, el tema de Micaela, nosotros lo hemos tratado tanto con parte de la Guardia Civil como que ha hecho un informe sobre este motivo, no sé si usted lo conoce, y también con el responsable, con el director, con el gerente del puerto deportivo. De hecho, cuando estuvimos aquí, estuvo el viceconsejero y estuvo el director gerente, estuvimos precisamente con este problema. Nos comunicó que es cierto que ahora mismo habían dejado paralizado este tema, pero que existen informes de ciertas cosas que yo desde luego no voy a hablar aquí en este pleno, ¿no? Pero que lo ha informado la Guardia Civil de ciertos problemas que se han dado allí, ¿no? Con otra serie de cosas. Cierto es que no pueden pagar justos por pecadores, ¿no? Yo así lo pienso y así lo trasladamos, tanto la concejala como yo, y lo que queremos es que precisamente se dé una solución. Es verdad que hay otros sitios dentro de otras poblaciones, como son las poblaciones de San Lucas, donde se permiten que haya este tipo de barcos en otra zona, pero lo pusimos en conocimiento y se nos explicó que esa zona no la lleva el puerto de Sevilla, como ocurre en el caso de Chipiona. En el caso de Chipiona lo lleva otro puerto distinto y es mucho más estricto en este caso, y sobre todo pues agarrándose, ya le digo, a informes del Seprona y en este caso de la Guardia Civil, que ya nos comunicaron, y que ahora mismo sí que digo, para tranquilidad de todos, que ya nos comunicaron, ¿no? Y se ha podido ver que está esto paralizado, pero a mí me gustaría, sí que es verdad, vamos, y si tuviéramos las 2 portavoces también, que tuviéramos pues dentro de este consejo, ¿no? Convocado otro tipo de reunión, para que precisamente este colectivo pues no tenga que estar siempre pensando que los van a echar de allí o de tener cualquier tipo de problema, y que se busque realmente una solución definitiva, ¿no? Porque cierto es que cada 2 por 3 pues aparece de nuevo este problema, aparecen los prohibidos dejar aquí los barcos, y bueno, lo que hace falta, como digo, pues darle una solución permanente, ¿no? A estas familias que están allí. A mí no me importa, pues cuando tengamos el consejo, llevarme los informes, que yo lo pido, lo solicito, lo vemos todo y vamos a intentar entre todos pues buscar una solución con los directores gerentes, ya que
e incluso, como yo le decía, aunque fuéramos y pertenecemos, y es verdad, a un puerto distinto, pero no puede haber discriminaciones, entendemos, entre las distintas poblaciones, ¿no? Y sobre todo entre las distintas poblaciones tan cercanas. Por tanto, yo, si es la semana que viene, pues allí estaremos, yo pido la máxima participación y yo se lo comunicaré también al gerente, o en este caso claro, a vosotros también os digo, ¿no? Para, por supuesto, estáis invitadas, y entre todos buscar una solución, con Diego Anguís y demás, que estuvo con nosotros también con este problema, ¿vale? Que lo tenemos muy presente, y de hecho se ha parado todo precisamente por eso, porque hay que buscar una solución, ¿vale? Así que estáis todos invitados, a los que estéis sufriendo de alguna manera, estar afectados por este problema, ¿vale? ¿Algún ruego más? Tiene usted la palabra. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, yo sin querer seguir redundando en este tema, porque uno de nuestros ruegos iba encauzado precisamente con la asociación Micaela, de la que aquí hay algunos miembros, pues decir que usted sabe que nosotros registramos una propuesta precisamente para que viniera a pleno e intentar, como usted dice, buscar una solución entre todos los grupos políticos a esta situación, porque son unas personas que llevan ahí sus amarres desde hace muchísimos años, y entendemos que se puede buscar una solución que beneficie a todos y todas, y que además sea compatible con el uso que tiene en estos momentos el puerto. Es una pena que en esa comisión informativa donde se presenta esta propuesta, pues no se nos diera esa información de la que nosotros carecemos y que parece que usted la tiene, porque de hecho yo, al que en ese momento estaba haciendo de alcalde, que era su concejal Rafael Naval, le propuse que hiciéramos una moción conjunta. Bueno, pues como usted nos tiende la mano para que podamos participar, cosa que creo que debería de ser así, que los tres grupos políticos podamos trabajar en pro de las soluciones de los ciudadanos y ciudadanas, de los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, creo que es una buena práctica el hecho que podamos colaborar conjuntamente, pues eso, que si luego hay que instar a otras administraciones, como es la Junta de Andalucía o la APA, pues que podamos, ya lo propongo aquí, que podamos hacerlo conjuntamente los tres grupos políticos. Muchas gracias. Ese es uno de los ruegos. Rogarle que lo tenga usted en cuenta, esa propuesta conjunta. Y por otra parte, pues también rogarle que hemos tenido conocimiento, y creo que muchos y muchas de los que se encuentran en este salón de pleno, de hecho nosotros ya hemos tenido una reunión con este colectivo, con un proyecto que a nosotros nos alegra muchísimo, porque creemos que es muy importante todo lo que tenga que ver con la cultura de nuestro pueblo, porque la cultura no es solamente ocio, sino que la cultura también genera empleo y es un nicho de generar economía, y creo que en un pueblo turístico como Chipiona eso es tremendamente importante. Pues como le digo, tendrá usted conocimiento de que por parte de Juventudes Musicales de Chipiona pues se está trabajando para constituir una banda de música. Una banda de música que en Chipiona hace 150 años ya la tenía, y que en los últimos tiempos pues que ha carecido de ella, y creemos que es un proyecto bonito e ilusionante que Chipiona pueda contar, digamos, con esta banda de música. Así que les rogamos que reciba a este colectivo y que le ponga cariño por parte de este equipo de gobierno para que ese proyecto en un futuro pueda ser una realidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Con respecto a la propuesta, la verdad que yo ese día no pude estar, como bien usted sabe, dentro de la comisión, porque tuve que estar en Sevilla por otros motivos que me habían citado. Y bueno, la verdad que no vi esta propuesta, porque es verdad que venía por urgencia. Me comentaba la secretaria que es verdad que usted la había presentado, pero yo no la vi en el orden que yo tenía, porque si no, lo hubiera dicho a Rafael, que en este caso fue el que se quedó, que se lo comunicara a usted. Yo, si hubiera estado, se lo hubiera dicho, pero no me pudo ser posible, y es por eso, ¿no?, que no se dio la ocasión. De todas formas, como estamos a tiempo, vamos a hacer el consejo que participe toda la gente que quiera, junto con las portavoces y el equipo de gobierno, y buscar una solución, que al final, si hay que traer una propuesta también conjunta y buscar entre todos una solución, yo estoy segura que nada es imposible, que si estamos todos juntos y hacemos presión, pues seguramente que se buscará alguna alternativa, ¿no? Y con respecto a los de Juventudes Musicales, sí, es verdad que ha sido una época mala, porque fue en plenos carnavales, hemos tenido muchísimas cosas, ¿no?, y de cosas de convenios de clubes y demás, pero que por supuesto que lo vamos a atender, ¿no?, igual que en otras ocasiones, a este colectivo, y lo escucharemos a ver qué opciones hay de poder crear esta escuela.
¿Algún ruego más? No se la pena. Muchas gracias. Disculpe, es que cuando terminen los ruegos por parte de los concejales levanto la sesión y le doy la palabra al público, ¿vale? Bien, en relación con la zona del el centro de interpretación de la naturaleza y del camaleón, pues la zona aquella, las pasarelas que van hacia las Tres Piedras, pues les ruego pues, que haya un poco de más limpieza, tanto en las papeleras como en los habitáculos de avistamiento de aves, que se limpie todo aquello un poco más. Y por otro lado también, en la parcela que hay cerca, la parcela que se cedió a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer para crear, o al Centro Vita, que está cedido allí, que se limpie. ¿Ya la han limpiado? Vale, pues estarán en ello, Habréis mandado ya mucho mejor. Estáis acostados. Gracias. Bueno, la verdad que por desgracia también hay parcelas que se convierten en auténticos vertederos, ¿no? Y tenemos que estar siempre, que sabe usted que ese trabajador es fantástico, que es el apañado y siempre está limpiando una y otra vez los determinadas parcelas y determinados recorridos, ¿no? Por desgracia, pero bueno. ¿Ningún ruego más por parte de los concejales? Bien, se levanta la sesión y le